Hola compañeros y maestro. El motivo de este video es hacerles llegar la exposición del tema que nos corresponde a Sandra y a mí, el cual es crecimiento económico y comercio internacional. Les recomendamos que vayan tomando sus respectivos apuntes, ya que al final habrá una diapositiva con 5 preguntas, las cuales deberán responder y hacernoslas llegar ya sea a Sandra o a mí para que tengan su respectivo punto de participación de este tema. Para comenzar de manera introductoria, este capítulo establece que se ampliará el modelo de comercio que se había venido utilizando en capítulos anteriores, es decir, se van a establecer cambios tales como que la dotación de factores cambia con el transcurso del tiempo, la tecnología puede mejorar, además de que las preferencias también pueden cambiar. Esto conllevaría a que la ventaja comparativa de una nación también cambie en el tiempo. Es decir, se muestra como un cambio en las dotaciones de factores o una mejora en la tecnología afecta la frontera de producción de una nación. Estos cambios, junto con las modificaciones que pueden sufrir las preferencias de las personas, afectan la curva de oferta neta de la nación, además del volumen del comercio que se está llevando a cabo, los términos en los que se intercambian las mercancías, además de las ganancias que se obtienen con este comercio. El análisis que se llevará a cabo durante esta exposición será el de estática comparativa, el cual analiza el efecto que tienen en la posición de equilibrio las condiciones económicas en las que se lleve a cabo este proceso. La contrapartida a este tipo de análisis es el análisis dinámico, el cual, al contrario de este, considera el periodo de transición en el que se está llevando a cabo el comercio, además del proceso de ajuste. Como sabemos, la población cada vez crece y crece año con año, y por lo tanto con ello crece también lo que es la fuerza de trabajo, es decir, pues hay más personas pueden trabajar. Del mismo modo, mediante el uso de una parte de sus recursos, que aquí se considera lo que es la fuerza de trabajo, pueden producir bienes de capital, con lo que puede producir cada persona conlleva que la nación en general, en su conjunto, aumenta también su stock de capital. ¿Qué se considera capital? Es todo aquellos medios productivos que la mano del hombre pueda llegar a producir. Pueden ser fábricas, pueden ser edificios, además también la educación y el entrenamiento de la fuerza de trabajo de las personas también se pueden considerar como capital, ya que estos pueden lograr que sean más productivos y así que la nación pueda aumentar su stock de capital. Como sabemos, hay muchos tipos de trabajo, además de muchos tipos de capital, pero para poder simplificarlo, se va a considerar que las unidades de trabajo y de capital son homogéneas, es decir, son iguales, son idénticas. Además, la existencia de dos bienes, de dos factores que son el trabajo y el capital. Además, en la actualidad, en el mundo real, sabemos que la existencia de recursos naturales que pueden agotarse o también que pueden ser transformados, y por el otro lado se establece que la nación 1 produce dos mercancías, la mercancía X, que es intensiva en L, o sea en el trabajo, y la mercancía Y, que es intensiva en K, o sea en el capital, y ambas mercancías tienen rendimientos constantes a escala. Aquí para empezar con estas figuras empezaremos con el del lado izquierdo. Con el recorrer del tiempo sabemos que un incremento en la rotación de trabajo y además del capital hace que la frontera de producción de una nación se traslade hacia afuera. ¿Qué tanto se va a trasladar esta curva? Depende de la tasa a la que hayan aumentado tanto el trabajo como el capital. Si el trabajo y el capital, o si L y K crecen a la misma tasa, el cambio que va a sufrir en el eje de la X al eje de la Y va a ser en la misma tasa. Es decir, si observan aquí estas dos curvas, se puede ver que la segunda curva, o sea la nueva curva, tiene la misma forma, que la curva antigua.
Además, tienen una misma pendiente. La antigua curva tiene una pendiente B y la nueva curva tiene una pendiente B'. Y como les mencioné, tiene una misma pendiente debido a, como se puede observar, que viene una línea que interseca a ambas curvas en un mismo punto, por lo que hay una misma pendiente. A esto se le llama crecimiento balanceado. Por otro lado, si solo crece la dotación de L, o sea, si solo crece la dotación de trabajo, la producción de ambas mercancías crece. Una va a crecer más que la otra porque una mercancía es intensiva en trabajo y la otra es intensiva en capital, pero como sabemos, para la elaboración de ambas mercancías se utiliza el trabajo, nada más que en una se utiliza más que en la otra. Aquí en esta figura se repite la misma frontera de producción que teníamos anteriormente, que es esta, pero ahora se muestra lo que sucede cuando ya sea que nada más haya un aumento en la tasa de trabajo, de crecimiento del trabajo, o haya un incremento en la tasa del capital, del crecimiento del capital. Como podemos observar, cuando solamente L crece y K se mantiene constante, podemos ver que el crecimiento en la producción de la mercancía X crece mayormente que a lo que crece la producción de la mercancía Y. Sin embargo, podemos observar que la producción no se duplica, porque para que se duplique la producción, el crecimiento que hay tanto en L como en K debe ser de la misma manera, o sea que para que pueda duplicarse la producción de la mercancía X, también debe de duplicarse tanto L como K. Además, por otro lado, también podemos ver que a pesar de que hay un crecimiento en lo que es la producción de la mercancía Y, es en una menor cantidad, ya que si pueden recordar, la mercancía Y es intensiva en capital. Por el otro lado está esta gráfica punteada. Aquí nos muestra lo contrario, que aquí nada más solamente nos muestra que haya un crecimiento en en K, o sea, en el capital, en la tasa de crecimiento de capital. Como podemos ver, de la igual manera, la mercancía X es intensiva en trabajo, la mercancía Y es intensiva en capital. Entonces, si hay una mayor tasa de capital, podemos ver que la producción de la mercancía Y aumenta, no al doble, porque como les dije ahorita, para que pueda duplicarse esta producción, tanto L como K debe de duplicarse. Y por otro lado, la mercancía X crece, pero en una menor cantidad. Por el otro lado, nos encontramos con el teorema de Ripczynski. Este teorema nos postula que teniendo precios constantes de las mercancías, un aumento en la dotación de un factor incrementará en proporción mayor la producción de la mercancía que es intensiva en ese factor y reducirá la producción de la otra mercancía que no es intensiva en este factor. Aquí nos muestra ello. Con comercio, pero previo al crecimiento, la nación produce en el punto B. En este punto, produce 130 de la mercancía X y produce aproximadamente 20 de la mercancía Y, con una pendiente o un factor de intercambio de 1, o sea, una mercancía por la otra. Después de que solamente L se duplique y el factor de intercambio se permanezca en 1, la nación 1 produciría en el punto M, es decir, producirá 270 de la mercancía X y solamente 10 de la mercancía Y.
Así pues, la producción de la mercancía X sí aumenta a más del doble, pero se reduce la producción de la mercancía que no es intensiva en el factor en el que sí está aumentando. Bueno, en el progreso técnico, varios estudios empíricos han indicado que mayor parte del aumento per cápita de las naciones industriales obedece al progreso técnico y en la menor a la acumulación de capital. Para los propósitos de este análisis, las definiciones más apropiadas de progreso técnico son las expuestas por John Hicks, el economista británico que compartió el premio Nobel en 1972. Tenemos que el progreso técnico se divide en tres, que sería progreso técnico neutral, progreso técnico de ahorro de trabajo y progreso técnico de ahorro de capital. Todo progreso técnico reduce la cantidad tanto de trabajo como de capital requerido para producir una cantidad de bienes. Teniendo en cuenta esto, vamos a las definiciones de cada uno de los tipos de progreso técnico. Empezando con progreso técnico neutral, este aumenta la productividad de L de trabajo y de capital en la misma proporción, de modo de que capital sobre trabajo permanece igual después del progreso técnico neutral como estaba antes de los precios relativos de los factores sin cambio. Ahora, con progreso técnico de ahorro de trabajo, en este aumenta la productividad de capital proporcionalmente más que la de trabajo. Como resultado, capital sustituye a trabajo en la producción y capital sobre trabajo aumenta con un precio relativo que no muestra cambio. Finalmente, definiendo progreso técnico de ahorro de capital, esto aumenta la productividad de trabajo proporcionalmente más que la de capital. Como resultado, trabajo sustituye a capital en la producción. Trabajo sobre capital aumenta y capital sobre trabajo disminuye, con un precio relativo que no muestra ningún cambio. El progreso técnico en la frontera de producción de la nación. Este nos habla de que todos los tipos de progreso técnico hacen que la frontera de producción de la nación se desplace hacia afuera. El tipo y grado de desplazamiento depende del tipo de crecimiento técnico en cualquiera o en ambas mercancías. Con la misma tasa de progreso técnico neutral en la producción de mercancías, la frontera de producción de la nación se desplazará en forma pareja en todas direcciones a la misma tasa que ocurre el progreso técnico. Esto tiene el mismo efecto en la frontera de producción de la nación que el crecimiento de los factores balanceado. Bueno, tomando en cuenta el siguiente gráfico, el gráfico 3, este nos muestra la frontera de producción de la nación 1 antes del progreso técnico y después de que se duplica la productividad de trabajo y capital, ya sea solo la producción de la mercancía X o únicamente la producción de la mercancía Y. Bueno, iniciando con el ejemplo, cuando solo se duplica la productividad de trabajo y capital en la producción de la mercancía X, se duplica por cada nivel de producción de Y. Por ejemplo, en la producción sin cambio de 60Y y la producción de la mercancía X crece de 50X antes del progreso técnico a 100, dándonos el punto A. Del mismo modo, en la producción sin cambio de 20Y, la producción de la mercancía X aumenta de 130 a 260. Cuando todos los recursos de la nación 1 se utilizan en la producción de la mercancía X, también también se duplica la producción de X, que sería de 140 a 280, teniendo este punto de equilibrio. Observe que la producción de mercancía Y permanece sin cambio en 70. Si todos los recursos de la nación se emplean en la producción de mercancía Y si el progreso técnico solo tuvo lugar
en la producción de la mercancía X. Yéndonos al siguiente tema, que sería crecimiento y comercio en el país, en el caso del país pequeño. Bueno, pues se analizará el efecto de crecimiento de la producción, consumo, comercio y bienestar cuando la nación es demasiado pequeña como para influir en los precios relativos a las mercancías de intercambio. Bueno, hasta ahora se ha visto que el crecimiento de factores y el progreso técnico reanudan en un desplazamiento hacia afuera de la frontera de producción de la nación. Lo que sucede es que el volumen del comercio depende de las tasas a las que crece la producción de las mercancías exportables e importables de la nación y del patrón de consumo de la nación conforme su ingreso nacional se acrecienta con el crecimiento y el comercio. Si la producción de la mercancía exportable de la nación crece proporcionalmente más que la producción de su mercancía importable a precios relativos constantes de la mercancía, entonces el crecimiento tiende a conducir a una expansión más que proporcional del comercio, fenómeno al que denominaremos procomercio. Por otra parte, si el consumo de la nación de su mercancía importable crece más en forma proporcional que el consumo de su mercancía exportable a precios constantes, entonces el efecto del consumo tiende a conducir a una expansión más que proporcional del intercambio, y esto también se denomina procomercio. Así pues, la producción y consumo pueden ser procomercio. Esto sí llevan a un crecimiento más que proporcional del comercio a precios relativos constantes de las mercancías, anticomerciales o neutrales también. Bueno, como se mencionaba anteriormente, la producción y consumo puede tener tres tipos, que serían procomerciales, anticomerciales y neutrales, que se explicarán por consiguiente. Lo que en efecto sucede es que el volumen del comercio en el progreso de crecimiento depende del resultado neto de sus efectos de producción. Tenemos que el volumen del comercio se expande en forma proporcionalmente más rápida que la de la proporción. Esto sucede si la producción y el consumo son procomerciales. En cambio, el volumen del comercio se expande proporcionalmente menos que la producción e incluso puede disminuir en forma absoluta. Sucede esto cuando la producción y consumo son anticomerciales. En el siguiente caso tenemos que el volumen del comercio depende del efecto neto de estas dos fuerzas opuestas. Esto es si la producción es procomercial y el consumo anticomercial, o viceversa. Y en el último caso tenemos que el comercio se expande a la misma tasa que la producción. Esto sucede cuando la producción y el consumo son neutrales. Finalmente tenemos el progreso técnico, el último tema: progreso técnico, comercio y bienestar. Bueno, el progreso técnico neutral a la misma tasa en la producción de mercados conduce a una expansión proporcional que a la producción de ambas mercancías con precios relativos constantes de las mismas. Si el consumo de cada mercancía también aumenta en forma proporcional en la nación, el volumen del comercio también aumentará a la misma tasa en términos de intercambio constantes, es decir, la expansión neutral de la producción y el consumo lleva a la misma tasa de expansión del comercio. Con ello tendríamos dos casos. El primero, la producción neutral y consumo procomercial, el volumen del comercio se expandiría proporcionalmente más que la producción. Y segundo, con la producción neutral y consumo anticomercial, el volumen del comercio se empleará de forma menos que proporcional a la de la producción, que es algo parecido que se estaba explicando en la diapositiva anterior. El progreso técnico neutral solo en la producción de la mercancía Y es anticomercial, como lo vemos en este segundo punto, y la frontera de producción de la nación 1 se aplicará a lo largo del eje de las Y. Si los términos de intercambio, preferencias y población permanecen sin cambio, el volumen del comercio tiende a disminuir, pero el bienestar nacional aumenta. En el caso que ocurre el cambio técnico neutral con tasas diferentes con las dos mercancías, puede conducir
a un alza o a una baja en el volumen de comercio, pero también aumenta el bienestar. Entonces, el progreso técnico, dependiendo de su tipo, puede aumentar o disminuir el comercio, mas siempre aumenta el bienestar social en una nación pequeña. Ahora se abordará el caso del país grande, que con los puntos que anteriormente abordó el caso del país pequeño, ahora se buscará analizar el efecto del crecimiento sobre la producción, el consumo, el comercio y el bienestar cuando el país es lo suficientemente grande como para poder influir en los precios de las mercancías con las que se realiza el intercambio. El efecto del crecimiento del bienestar dependerá del efecto de los términos de intercambio, además de un efecto de la riqueza. El efecto de la riqueza se refiere al cambio en la producción por trabajador o por persona como un resultado de un crecimiento que exista en dicha nación. Si el crecimiento, independientemente de cuál sea la fuente, o sea, de dónde surja o de qué tipo de crecimiento estamos hablando, y expande el volumen del comercio habiendo precios constantes, los términos de intercambio tienden a deteriorarse. Por otro lado, si el crecimiento reduce el volumen del comercio de la nación, pero manteniendo precios constantes, los términos de intercambio de la nación tienden a mejorar. A esto se lo conoce como efecto de los términos de intercambio del crecimiento. Aquí podemos observar primeramente en la gráfica de la izquierda cuando se duplica la cantidad de trabajo en la nación. Aquí se dice que cuando los términos de intercambio tienden a deteriorarse, aquí presenta el ejemplo de que pasar de 1 a 1/2, es decir, que ahora en lugar de poder intercambiar una mercancía por la otra, ahora son necesarias 2 mercancías X para obtener una de Y. Por lo tanto, la nación 1 produce en N, es decir, produce 240 mercancías de X y produce 30 mercancías de Y, intercambia 140 mercancías de X por 70 mercancías de Y consume en el punto T. ¿Por qué en este punto? Porque como acabo de mencionar, la nación 1 intercambia 140 mercancías de X, es decir, le cede 140 mercancías X a la nación 2 y la nación 1 obtiene a cambio 70 mercancías de Y. Por lo tanto, su consumo va a ser de 100 mercancías de X y 100 mercancías de Y, ya que las 30 mercancías de Y que había producido, a estas se le van a sumar las 70 mercancías de Y que obtuvo mediante el intercambio con la nación 2. El crecimiento empobrecedor. Aunque el efecto de la riqueza por sí mismo tienda a incrementar el bienestar de una nación, los términos de intercambio pueden deteriorarse a tal punto que conduzca a una disminución neta del bienestar de la nación. Este fue lo que llamó Jagdish Bhagwati crecimiento empobrecedor. En esta gráfica podemos ver que se duplica la tasa de L y la tasa de K en la mercancía, solo en la mercancía X. Podemos ver que la nación 1 produce en el punto C, produce 160 mercancías de X y produce 50 mercancías de Y. Los términos de intercambio son deteriorados de manera extrema, es decir, ahora en lugar de intercambiar una mercancía por la otra, ahora son necesarias 5 mercancías de X por una mercancía de Y. Entonces, produce en el punto C, va a intercambiar 100 mercancías de X por 20 mercancías de Y, es decir, está cediendo 5 de X por una de Y. Entonces,
su consumo va a ser del punto G, es decir, ahora no tiene 160 mercancías de X, sino tiene 60 mercancías de X, ya que las otras 100 las intercambió con la nación 2, pero a cambio obtuvo 20 mercancías de Y, que a las 50 que había producido se le suman esas 20 que obtuvo con el intercambio. Aquí hay ciertos puntos en los que se establece que dónde es más probable que ocurra el crecimiento empobrecedor de la nación 1. Primeramente, cuando el crecimiento tiende a incrementar sustancialmente las exportaciones de la nación en términos de intercambio constantes. Segundo, la nación 1 es tan grande que el intento de ampliar sus exportaciones en forma significativa le causará deterioro en sus términos de intercambio. Tercero, la elasticidad ingreso de la demanda de la nación 2 o el resto del mundo por las exportaciones de la nación 1 es muy baja, de modo que los términos de intercambio de la nación 1 se deterioran mucho, y por último, la nación 1 es tan dependiente del comercio que un deterioro en sus términos de intercambio conducirá a una reducción del bienestar nacional. Por ejemplo, México es muy dependiente del comercio que lleva a cabo con el exterior. El crecimiento empobrecedor no parece prevalecer en el mundo real, o sea, en el mundo actual, pero esto cuando sucede más en los países, en las naciones que están en desarrollo, más que en las naciones que ya están desarrolladas. Aunque parece que los términos de intercambio de las naciones en desarrollo se han deteriorado algo con el transcurso del tiempo, los aumentos de la producción han más que compensado esto y su ingreso per cápita en términos reales y bienestar han aumentado en general. En estas gráficas podemos ver cuando hay un incremento en el factor del capital. Aquí podemos ver cuando es que a diferencia de los casos anteriores, donde los términos de intercambio son muy desventajosos para la nación 1, en este caso son ventajosos para la nación 1. Es decir, en lugar de necesitar, por ejemplo, en los casos que se presentaron, donde se necesitaban 2 mercancías de X para obtener una de Y, o en el caso anterior, en el crecimiento empobrecedor, donde se necesitaban 5 mercancías de X por una de Y, ahora no, ahora los términos de intercambio es de 2. Es decir, con los términos de intercambio estables, o sea, de que una mercancía por una, se establece que la nación 1 produce 115 mercancías X y 105 mercancías de Y, que es en el punto R. Intercambia 15 de mercancías de X por 15 mercancías de Y consume en el punto U. Es decir, ahora consume 95 de la mercancía X y 120 de la mercancía Y. Ahora que los términos de intercambio han mejorado y por lo tanto esto significando que el volumen del comercio ha disminuido, ahora en lugar de intercambiarse una mercancía por la otra, ahora se necesitan 2 mercancías de Y por una mercancía de X, algo diferente a como lo mencioné anteriormente. Ahora, teniendo este término de intercambio ahora, la nación 1 va a producir en el punto S, es decir, 120 mercancías de X y 90 mercancías de Y, teniendo un términos de intercambio de 20 mercancías de X por 40 mercancías de Y, o sea, ahora se obtiene el doble por una mercancía de X y ahora consume en el punto W. Aquí en el punto W se ve que en lugar de consumir 120 se están consumiendo 100. En lugar de 90 mercancías de Y, ahora se están consumiendo 130 mercancías de Y. Aquí se puede ver el ejemplo de cuando un intercambio es favorecedor para la nación 1 a diferencia de cómo fue en los casos anteriores.
Para finalizar la exposición tenemos el subtema 6, que es crecimiento, cambio de preferencias y comercio en ambas naciones. Hasta ahora habíamos supuesto que el crecimiento solo ocurre en la nación 1. Como resultado, solo la frontera de producción y la curva de oferta eran las que se desplazaban. Se amplía ahora el análisis para incorporar el crecimiento en ambas naciones. Cuando esto ocurre, se desplazan las fronteras de producción y la curva de oferta neta de ambas naciones. Y se utiliza ahora curvas de oferta neta para analizar el efecto del crecimiento y cambio de preferencias en ambas naciones. Siguiendo en esto se muestra la figura 8 o gráfico 8, el cual muestra el efecto del volumen de comercio y los términos de intercambio de varios tipos de crecimiento en cualquiera o en ambas naciones. Se supone que las dos naciones son grandes. Las curvas de oferta neta rotuladas como 1 y 2, las cuales se muestran estas, son las curvas de oferta neta originales, son curvas antes de crecimiento, teniendo otros dos casos más, que serían las curvas de oferta neta 1 subíndice asterisco, 2 subíndice asterisco y 1 subíndice prima y 2 subíndice prima, que son curvas con diversos tipos de crecimiento respectivamente. Con la curva de oferta 1 y 2 anteriores al crecimiento, la nación 1 intercambia 60x por 60y. Con ello, se ve que ambas naciones tienen un punto de equilibrio que vendría siendo en el gráfico el E1. Si el trabajo se duplica en la nación 1, su curva de oferta neta gira en sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha, que vendría siendo de 1 a 1 asterisco. Y la nación 1 exporta 140 por 70y, 140x por 70y, obteniendo el equilibrio 2, cayendo en la nación 2. Con ello, los términos de intercambio de la nación se deterioran de la nación 1 y los términos de intercambio de la nación 2 mejoran. Ahora, respecto al equilibrio 3, la nación 2 intercambia 140y por 70x con la nación 1. Así los términos de intercambio de la nación 2 se deterioran y los de intercambio de la nación 1 mejoran. Con crecimiento en ambas naciones, las curvas de oferta 1 asterisco y 2 asterisco, se obtiene el punto de equilibrio E4. El volumen de comercio se expande de 140x por 140y y los términos de intercambio permanecen en 1 en ambas naciones. Ahora, finalmente, los cambios en preferencias y comercio en ambas naciones con el transcurso del tiempo no solo crecen las economías, sino que pueden modificarse las preferencias nacionales. Como se ha visto, el crecimiento influye en la curva de oferta neta a través del efecto que tiene el crecimiento de la nación. Igualmente, un cambio de preferencias en el mapa de indiferencia de la nación. En resumen, se puede decir que con crecimiento y con cambio de preferencias en ambas naciones, las curvas de oferta neta de las dos naciones se desplazarán, cambiando de volumen de comercio y los términos de intercambio. Al margen de su fuente, un desplazamiento en la curva de oferta neta de la nación hacia el eje que mide su mercancía exportable tiende a ampliar el comercio con precios constantes y a reducir sus términos de intercambio. Los desplazamientos opuestos a la curva de oferta neta de la nación tienden a reducir el volumen de comercio con los precios constantes y a mejorar los términos de intercambio de la nación. Para un desplazamiento dado en su curva de oferta neta, los términos de intercambio de la nación cambiarán más entre mayor sea la curvatura de la curva de oferta, vaya la redundancia, neta en su contraparte comercial. Ahora, pues para finalizar, tenemos los casos de estudio que se le mostrarán a continuación, que son sobre diversos países, principalmente los 6 países industriales principales en el mundo. Son
son 5 casos los que se van a presentar. El primer caso son sobre los cambios en las dotaciones relativas de recursos de los principales países industriales, los cuales son Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, y haciendo una comparativa con el resto del mundo entre los años de 1963 y 1980. Para iniciar, tenemos una disminución de capital físico y en científicos para Estados Unidos. En cambio, para Japón significó un aumento. Los cambios en dotaciones de factores de los principales industriales como porcentaje del total mundial en 1963 y 1980. La segunda tabla muestra el crecimiento de los factores y cambios en la ventaja comparativa. Esta muestra las tasas estimadas anuales de crecimiento de los mismos factores entre los años de 1963 y 1980, mostrando los mismos países anteriormente mencionados, que son Estados Unidos, Japón, Alemania Occidental, Francia, Reino Unido y Canadá, y 6 NIE, que los NIE vienen siendo, se aplica generalmente a los cuatro tigres de Asia Oriental: Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, pero en esta tabla el término hace referencia a Argentina, Brasil, Hong Kong, a India, Corea del Sur y México, donde en esta tabla se puede observar el incremento de capital en Japón y en los NIE, en científicos e ingenieros, en trabajo calificado en el Reino Unido, Japón y en los NIE. Estos cambios a gran medida confirman y amplían hacia los NIE los cambios en ventaja comparativa mostrados en la tabla anterior. En la tabla 3 se muestran los cambios en las razones capital-trabajo de países seleccionados. Esta muestra países anteriormente mencionados, agregando a Filipinas, Tailandia, Kenia, Colombia, España, entre otros países. Son cambios entre los años de 1979 y 1993. Y para ejemplificar, en la última columna, en la cuarta columna, tenemos el porcentaje de cambio. Si bien podemos observar que quien obtuvo un mayor cambio fue Tailandia con el 157.8% y Corea, que fue del 104.8%, cuando en términos reales fue de 9.507 a 19.475, y Tailandia fue de 2.270 a 5.853. El cuarto caso de estudio es sobre el cambio en el patrón de ventaja comparativa en los países industrializados. Mencionamos otra vez los 6 principales países industriales, que es Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido y Canadá, entre los años de 1969 y 1985, con sus cambios en razones de exportación e importación en manufactura en los principales países industriales, entre los años ya mencionados, que son incentivos en tecnología, incentivos en capital estandarizado e incentivos en trabajo. Y finalmente, en el caso 5, tenemos el crecimiento, comercio y bienestar en los principales países industriales. Esto se mide sobre el crecimiento del PIB, de las exportaciones y de los términos de intercambio de los años 1980 a 1995. La tabla está medida como crecimiento promedio anual porcentual en PIB real, exportaciones, términos de intercambio y PIB per cápita, donde donde en el PIB real estos países tienen una similitud en su PIB real y en los términos de intercambio con base 100.
Y finalmente tenemos el siguiente cuestionario. Con esto finalizamos nuestra exposición. Espero y se haya entendido los temas. Les dejamos las siguientes 5 preguntas para que nos las hagan llegar a nosotras las expositoras y que les pueda contar como un punto en participación. Y pues por su atención, muchas gracias.